Hola a todos, sean muy bienvenidos a otro episodio de Asti Podcast. Pues un placer estar nuevamente con todos ustedes grabando aquí contenido de valor para todos los amantes del real estate. Como todo episodio, pues venimos con invitados de lujo. Pero antes de iniciar, pues siempre recordarles que nos dejen las 5 estrellitas ahí en Spotify y pues claro, compartan el contenido siempre en sus redes sociales, con sus amigos, con sus colegas y todas las personas pues que crean que puede, pues que este contenido les pueda aportar algo. Pues esa siempre es la idea, aprender un poco y implementarlo pues en las empresas o personal. Pero regresando a lo importante, pues como siempre traemos a un crack de la industria del real estate. El día de hoy tenemos en el estudio ni más ni menos que a Thomas Clos. Bienvenido, Thomas, ¿cómo estás? Gracias, Marcos. Súper emocionado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Fan del podcast. Buenísimo. Y encantado de compartir aquí algunas experiencias. Buenísimo, cabal, para eso es, para que compartas ahí toda tu experiencia, transmitirla a la audiencia y que pues todos podamos aprender un poquito, y incluyéndome, porque para eso es, yo también, fue el motivo o el objetivo de este podcast, aprender de todos los cracks. Y pues bueno, voy a darte una breve introducción y después tal vez vos nos complementás. Para que todos sepan, Thomas es fundador de Meira Capital y cofundador de Barrilete Ventures y de Treehouse Capital. También trabajó en Grupo IDC, donde gestionó pues inversiones inmobiliarias y participó en crear fondos regionales de real estate mediante financiamiento estructurado, ¿verdad? Así encontré tu bio por ahí, pero pues contanos también un poco vos ahí, de que salga de tu boca, quién es Thomas Clos, cuál es tu background, cómo fue que llegaste a este mundo del real estate. Contanos también ahí en todo este proceso estas 3 empresas, Meira Capital, Barrilete y Treehouse, ¿verdad? ¿Cómo llegaste a esto? ¿Cómo fue que todo el tema del real estate te apasionó? Y cómo ves a futuro toda tu trayectoria. Gracias, Marcos. Y empiezo tal vez un poquito desde atrás, y si me voy extendiendo me vas marcando el paso, pero sí entro a IDC a ver finanzas inmobiliarias, era el nombre del puesto que teníamos. Se creó cuando entramos con la visión de crear un fondo inmobiliario a nivel centroamericano. Compramos algunas propiedades en Guatemala, Nicaragua, El Salvador. Y te diría que desde ese momento, que ya fue hace algunos años, un poquito más de 10 años que entré, me apasionó el real estate y dije, ¿por qué no entré antes? Claro. Entonces... ¿Pero de qué edad empezaste en el mundo? En el mundo de real estate, ¿qué edad tenías? Yo tenía, vamos a ver, como 30 años. Sí, pues, 31, 32 años, por ahí estaba. ¿Y tu background de estudio qué era? Mi background de ingeniero industrial. Sí, pues. Había trabajado nada que ver en real estate. De hecho, llego a IDC porque estábamos emprendiendo. Tuve una empresa de venta de tractores agrícolas. Y luego, cuando vendimos esa, empezando a ver qué hacía, se nos atravesó un restaurante. Súper emprendedor, entonces. Llegamos a IDC a decir, mire, ya, Richard, ayúdame a evaluar la compra del restaurante. Y me dijo, ¿por qué no te quedas aquí? Sí, pues. Y así fue. Y me encantó. Entonces, aprendí mucho de finanzas inmobiliarias. Estuve ahí 10 años, como bien decís vos, haciendo este tipo de estructuras. Una buena escuela, excelente escuela para aprender de fondos de inversión. IDC es una empresa que lo sigue haciendo a niveles internacionales muy grandes. Y decido salir de ahí hace 4 años y bueno, había que ponerle nombre a lo que hacía. Entonces fundo Meira Capital, y Meira Capital básicamente me estaba enfocando en hacer este tipo de estructuras para financiar proyectos inmobiliarios y de alguna forma apoyar a los desarrolladores. Sí, pues. Hace 2 años, digo, bueno, he estado muy de lejos del lado financiero o del lado del desarrollo como tal. ¿Por qué no me meto a desarrollar? Y entonces dijo, ¿por qué no hacemos una desarrolladora? Y ya sabes que empieza como la cosita ahí de desarrollar. Cabal. Entonces sí, me he metido como un inversionista activo, te diría yo, en algunos proyectos inmobiliarios que me ha servido mucho para el aprendizaje. Claro.
Para entender de fondo el negocio. Para entender de fondo el negocio. La comida de M, ¿qué es esa? Los pain points, ¿verdad? Sí, porque estuve metido también en la parte de tecnología desde como el 2020, pensando que esto iba a ser el boom que fue un fintech, por ejemplo. El PropTech le ha costado un poquito levantar. Pero te cuento esto porque a raíz de eso es que cuando nos juntamos con el otro grupo, fundamos Barrilete Ventures, que es el otro fondo que platicaremos después, pero es un fondo más enfocado en Venture Capital para Guatemala. Sí, pues etapa temprana, capital de riesgo, empresas de tecnología. Hablaremos un poquito de eso. Así es. Buenísimo. No, pues felicidades, la verdad es que buena trayectoria y pues por eso estamos aquí para que nos contes un poco de todo lo que has aprendido y pues el día de hoy vamos a hablar un poco cabal de tu expertise, sacarte el jugo ahí, todo el conocimiento del tema de fondos inmobiliarios y tal vez pues empecemos con lo más básico, ¿ah? ¿Qué es un fondo inmobiliario? ¿Cómo nos podrías decir para todos los que no saben? Buenísimo, empezar de ahí. La verdad, esto nace de las necesidades de ambos lados, creo yo. Del desarrollador de buscar diferentes fuentes de financiamiento y de lo inversionista de ver cómo pudiera participar de alguna forma en un proyecto inmobiliario. Sí. La mayoría de los desarrolladores inmobiliarios empezaron con capital propio y así fue su primera aventura y luego fueron migrando tal vez a invitar a socios. Claro. Entonces no sabían cómo invitarlos, tal vez los invito a participar solo con equity, nos vamos meet a meet en el proyecto. Sí, pues. Y esto viene, digamos, a ponerle una grada encima, tal vez de dificultad, pero no tan difícil de todo tiene sus pros y contras, ¿verdad? Tal vez es más complicado, pero algún beneficio tiene que haber. Así es. Entonces, de una forma, poder invitar a otros inversionistas que puedan participar activamente del proyecto, pero no necesariamente tomar las decisiones que se deben de tomar. Claro. Entonces el desarrollador logra todavía tener el timón, pero sube al barco a más gente que van remando para el mismo lado, digamos, más o menos así. Sí, pues entender que, digamos, que este fondo o la participación que tienen es pasiva, ¿verdad? Están invirtiendo, pero realmente yo creo que a todos los desarrolladores les ha tocado vivir esto que pues cuando hay inversionistas, ya sean friends and family, que normalmente así es como uno empieza, pues ese es como el primer levantamiento que hace uno, pero siempre hay uno que tiene tiempo y quiere tomar decisiones o quiere participar en las decisiones y a veces esa no es la mejor opción porque pues unos conocen del negocio, otros no, y a veces se puede volver como un poco complejo el tener un tercero que puede ser que tenga el 50% del proyecto porque invirtió bastante, pero no por tener el 50% de la inversión es quien debe de pilotear ese avión, ¿verdad? Mira, normalmente es el amigo el que te dice, vos, Marcos, ¿por qué no me invitas a un proyecto a participar? Sí. Y entonces vos de buena onda le decís, venite, necesitas plata o tenés algo disponible, yo te invito a participar, pero empieza a gustarle y empieza a opinar y entonces ahí es donde pueden empezar algunas de las fricciones y las reglas no están bien y claras. Siempre hay, ¿verdad? Siempre hay porque o siempre hay uno de que el que ya estuvo en algún proyecto y ya así lo hicimos allá, entonces así hay que hacerlo acá, pero no siempre es igual, ¿verdad? Entonces es un poco complejo. A ver, ya hablamos un poco, perdón, ¿qué es el fondo? ¿Cuáles crees vos que son los beneficios que tiene un inversionista de participar en el fondo y no directamente en el proyecto? Y también cuál sería el beneficio para el desarrollador de tener el fondo y no tener al inversionista directo, ¿verdad? O no tener que ir a levantar capital por puchitos, sino que venga el fondo y haga ese chance, pues. Sí. Buenísimo. Digamos, lo que hablamos es la estructura que le pones encima al proyecto y a esa misma estructura se la puedes poner a varios proyectos y si eso lo subimos se vuelve un fondo. Sí. ¿Qué es un fondo? Es un vehículo de inversión donde invierte en diferentes proyectos. Entonces, realmente el beneficio principal para el inversionista de un fondo es que yo diversifico mi riesgo entre más de un proyecto. Sí, pues. Digamos, idealmente... yo te diría,
en el caso de Treehouse, que es el último fondo que estructuré, que seguimos ahí con proyectos de milésimo, decidimos agarrar no menos de 5 proyectos y un máximo de 8 proyectos. Okay. Entonces, cada fondo tiene su tesis de inversión. La nuestra, en este caso, es mantenernos en residencial, mantenernos en Guatemala. Vamos a hacer un par en el interior. Pero puedes encontrarte con fondos que te pueden ofrecer diferentes cosas. Pues como decís, hay una tesis para cada... Hay una tesis de cada fondo, pero yo te diría que el beneficio principal, respondiendo a tu pregunta, para el inversionista, es que yo de alguna forma puedo diversificar mi riesgo. Sí, pues. Siempre dentro del marco inmobiliario, siempre dentro de los riesgos que conlleva el tema inmobiliario. El negocio. Pero si vos empezás a ver cómo la gente invertía en real estate y era comprar el apartamento y lo alquilo y es algo tangible y después tal vez me dejaron participar en un proyecto, de esta forma me sofistico un poco y puedo abarcar un poquito más, tal vez con el mismo ticket. Claro. Yo creo que cabal, ya estamos elevando la barra un poco más en la industria, que es algo que era lo lógico que tiene que pasar. Realmente lo que estamos hablando es como el modelo de private equity pues que es en Estados Unidos, que es, es una industria así enorme, ¿verdad? Que todo el mundo está ahí, porque realmente es un buen negocio para todos, ¿verdad? Y creo que de eso vamos a hablar también ahorita, de por qué es buen negocio para todas las partes. En este caso hay desarrollador, el manager del fondo, digamos, y los inversionistas que entran. Realmente el levantar capital, digamos, pues vos que manejas estos fondos, ¿qué tan complejo es? ¿Es mucho de contacto? ¿Mucho de qué depende el tener que levantar 5 o 10 millones de dólares? Sí, y tal vez antes de responder la pregunta me gustaría hacer énfasis en ese comentario que hiciste de los managers. Es importantísimo para el fondo. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque lo que hablábamos al principio, zapatero es su zapato. El que es desarrollador, que se enfoque en desarrollar. Cabal. El que va a levantar plata tiene que saber levantar plata, y el que va a administrar el fondo tiene que ser un administrador de fondo independiente. Sí. Sí, imparcial, digámoslo imparcial, así. ¿No? O más tirado a sus inversionistas. Cabal, tiene que ser la cara frente a los inversionistas de lo que está pasando en el desarrollo. Entonces, yo creo que por eso hicimos buen fit con Milésimo, donde entro yo y fundamos el Treehouse Capital, que es un fondo para proyectos de ellos, pero tenía que haber un Chinese Wall donde decimos, ok, ¿dónde terminan ustedes y dónde empiezo yo? Sí, pues. Yo soy la cara ante los inversionistas, yo tengo que exigir, ponerme en los pies del inversionista y decir, cómo me gustaría a mí ver eso. Entonces, me gusta mencionar eso desde el principio porque es importante esa separación entre quién es el manager y quiénes son los que están en el día a día del negocio. Y entonces nosotros nos fuimos dividiendo y si hay que ir a levantar capital, nos toca a nosotros salir. Ir a tocar puertas. Como ya la mayoría de desarrolladores están levantando capital, te vas a ir a competir con todos estos. Ya la diferencia ya no es la zona. Puede ser que la diferencia sea la zona que me gusta, o puede ser que hay inversionistas que le gustan proyectos más grandes. Sí. Nosotros le estamos encontrando que hay inversionistas que sí les gusta entrar a un fondo por la diversificación. Claro, porque están en varios proyectos y no solo en uno. Correcto. Entonces, pero sí, hay inversionistas que nos dicen, entro al fondo, pero mira vos, si haces algo en Shell, ahí me llamas. Si haces algo... Pues algo puntual. Algo puntual. Me encanta Zona 15, por ejemplo. Es algo que nos dicen. Entonces, si tenés algo ahí, me gustaría entrar, tal vez porque ya tuvieron buenas experiencias. Claro. Tal vez porque ahí vivieron. O quieren ahí quedarse con algo. O quieren quedarse con algo. Sí, pues. El real estate tiene esos beneficios que los inversionistas a veces sí buscan quedarse con su apartamentito. No, al final, imagínate qué buen negocio. Estás invirtiendo, estás ganando y puedes tener como de garantía un inmueble que pues sabemos que los inmuebles suben de valor, ¿verdad? Entonces algo que es un win-win. Es un win-win para todos, ¿verdad? Ahora, ahorita, pues tal vez antes de entrar a la parte de
de cómo estructuramos estos fondos, cuál es el vehículo legal. También quisiera saber los fondos que has manejado, lo que has visto que hay en el mercado en este tipo de industria. ¿Cuáles son los tickets que manejan, tickets mínimos, ¿verdad? De la industria, porque también, o de inversión, perdón, porque todavía no lo hemos logrado pulverizar tanto, he visto yo, ¿verdad? Todavía los fondos todavía quieren tener pues poca gente, llamémoslo así, porque pues ya todos sabemos lo que es lidiar con inversionistas pequeños, pues ¿verdad? No es tan fácil. Entonces, contame ustedes cuáles son los tickets mínimo que manejan y si ya has pensado vos en hacer algún tipo de fondo donde podemos pulverizar más y hacer tickets chiquitos y de alguna forma poderlos controlar hasta sin saber quiénes son, digamos. Sí. Pero sí saber quiénes son, porque obviamente estás obligado en KYC y todo ese rollo, ¿va? Pero ir viendo si podemos ir llegando a eso, ¿va? Sí, excelente pregunta. Y digamos, vos lo decís, es mucho más fácil lidiar con 10 que con 50 personas. Y te diría que es casi el mismo esfuerzo levantar $100,000 que $1,000,000. Sí, pues, seguro. Entonces vas a tocar las mismas puertas, solo que en vez de que te den el cheque con un cero menos, sí, ves. Es el mismo esfuerzo, es la misma presentación, claro. Casi hasta es más fácil los grandes porque... Así es. Te estás limitando a esos grandes. Las dos diferencias entre los fondos que hoy hay en Guatemala, o de las dos mayores diferencias, porque pueden haber más que no conozco, digamos, es a nivel de rentabilidad. O te están ofreciendo una rentabilidad variable o una rentabilidad fija. Sí, pues. Los que te ofrecen rentabilidad fija están las acciones preferentes, por ejemplo, que te fijan la tasa. Sí. Puede ser entre el 7 y el 9%, dependiendo. Tal vez hay algunas un poquito más altas ahora, que vos entras como un prestamista, básicamente. Sí, pues. Vos estás invirtiendo en el proyecto, tu garantía puede ser el proyecto, pero al final es una deuda que ellos tienen. Correcto. Que te tienen que pagar una tasa fija durante un cierto tiempo, ya sea 1, 2, 3 años, lo que sea, o estás seguro que vas a recibir esa renta fija. Y luego la renta variable es la que entras normalmente a través del equity, que vos entras a nivel de riesgo de proyecto. Sí, pues. Entonces, riesgo de proyecto donde sí puede ser una rentabilidad del 7, 8, 9 o 15 o 20. Dependiendo del éxito del proyecto. Dependiendo del éxito del proyecto. Entonces ahí yo siento que están más alineados los intereses porque el inversionista le estás dando, digamos, si nos va mal a todos, si nos va bien a todos. Correcto. De la renta fija, si nos va mal en el proyecto, pues vos me debes y me tenés que dar esa fija, pero si le va muy bien, yo no miro nada de ese upside. Entonces, hay inversionistas para todo. Hay inversionistas que le gusta tener su renta fija, saber que cada 3, 6 meses va a recibir X cantidad de dinero. Eso lo tiene en sus cuentas y sabe que es una forma de... Es un ingreso pasivo para vivir, digamos. Correcto. Tampoco hay muchas más alternativas en Guatemala, siento yo, para ese tipo de inversiones. Entonces la inmobiliaria se vuelve algo que les gusta a la gente. Ok. Y ahora miremos entonces la estructuración de estos proyectos, porque ahorita mencionaste ya una figura que es la renta fija en tema de acciones preferentes. Pero digamos que cuando hablamos de la estructura o el vehículo legal, pues puede ser el fondo como tal es una sociedad guatemalteca, es algo que está fuera de plaza. Cómo funcionan, cómo te volvés socio de estas empresas, si es por medio de equity del fondo, si es acción preferente, de pagarés, cómo ha sido tu experiencia. Pues, no sé si solo de una forma lo has trabajado, de varias, o cuál ha sido la mejor, o no hay una mejor, sino que se adecua al tipo de proyecto, al tipo de desarrolladora, al tipo de inversionistas. ¿Cuáles son las opciones de estructuración de fondos que dirías que hay? Mira, sí hemos ido variando, yo creo que hemos ido aprendiendo, entonces vas cambiando conforme las experiencias anteriores. La primera vez que hicimos un fondo dentro de IDC, agarramos los estándares internacionales y te diría que fue una estructura súper robusta. Sí, pues. Y ahí sí dividimos y dentro del mismo fondo agarramos acciones preferentes,
acciones comunes, entonces renta variable y renta fija tenías dentro del mismo vehículo. Sí, pues. Habían dos administradores o GPs, y luego tenías tus GPs, estaba el desarrollador, o sea, una estructura bastante muy compleja, grande, sí, pues. grande, y esa... Poco eficiente, podríamos decir, que no era necesario tanto. Puede ser que no era necesario tanto, funcionó para ese proyecto, pero te das cuenta que cuando lo replicas en otro proyecto, también era un proyecto grande, es un proyecto de 4 torres de apartamentos, Sí, pues. o sea, de 4 o 5 años. Entonces esa estructura pues la haces una vez y ahí se queda. El trabajo fuerte fue una vez, pero es para mucho tiempo. El proyecto grande se paga, digamos. Así es. Para proyectos chiquitos tal vez es una estructura un poquito más lean. Hemos usado vehículos en Panamá. Ahorita para Treehouse no usamos un SPV, sino usamos una sociedad de inversión. Okay. ¿Qué beneficios tiene Panamá? En Panamá. Sí, pues. ¿Qué beneficios tiene? Para el que lo está estructurando, los mismos. Para el inversionista, casi los mismos. Está un poquito más protegido, pero realmente hoy por hoy el inversionista tampoco le da mucho valor a esa estructura como sea. Sí, pues. Él no te está preguntando cómo lo tenés. Nosotros somos los que estamos tratando de poder blindarnos y darle el respaldo al inversionista que necesita para proteger su inversión. Y contanos tal vez cuáles son los beneficios de tener esa sociedad de inversión afuera. Porque podrías decir, bueno, que tienes que mandar el dinero afuera, vas a recibir el dinero afuera, pero ¿cuál es el objetivo de tener eso allá? Porque creo que es importante mencionarlo, porque algo que tiene que tener que las normativas o regulación de Guate, pues algo hay para que haya que buscar esa manera, ¿verdad? Sí, mira, normalmente se hace cuando hay beneficios fiscales, que en Guatemala no los hay. Por eso no tenemos fondos inmobiliarios en Guatemala todavía, sí, pues. porque no hay ningún beneficio para el inversionista tenerlo. ¿Por qué lo tenemos afuera? Yo te diría que es porque la mayoría de los inversionistas que tuvimos en un momento tenían su dinero afuera, lo mantienen afuera. Sí, pues. Es que eso es una súper válida forma, ¿verdad? Porque sí, claramente hay mucha gente que su plata está fuera de Guate y pues qué mejor manera de invertirlo si ya está afuera y hay un vehículo de estos afuera de Guate para... Así es, te vas como que acoplando a las necesidades del inversionista. Y luego creo que es válido pensar en cómo hacer para poder pulverizar o maximizar esas inversiones, si sigue siendo un vehículo fuera o no. Yo creería que para hacer esas inversiones con capitales menores, se puede hacer algo local, no necesariamente tenés que ser afuera, a través de la Bolsa de Valores de Guatemala, a través de algún estructurador local. Ahí nos pasamos ya, pues, también un tema importante, porque una emisión privada y una emisión pública, ¿verdad? Que realmente lo que hemos visto que es la variable principal para que cambie de privada a público es que tengas más de 35, si tienes más de 35 socios ya no puede ser un tema privado, sino lo tenés que poner en la bolsa. Sí. Poner en la bolsa, pues obviamente conlleva costos más altos que tal vez para el desarrollo de un proyecto chiquito, un edificio, pues no valdría la pena. En el público, en la bolsa, ya lo podrías pulverizar a montos pequeños, pero ¿realmente crees vos que vale la pena hacer algo público en Guate ahorita, como está estructurada la bolsa? Pues que acabamos de estar en un evento de estos temas, ¿verdad? Y ver si... Pues porque no muchos lo han hecho, ¿verdad? Creo que IDC es el único o de los pocos que tienen ahí un fondo inmobiliario público, ¿verdad? Pero para nosotros los mortales, ¿crees que vale la pena? Mira, es algo que sí estamos viendo. Hiciste clara la separación. Solo hemos hecho inversiones privadas nosotros, o fondos privados. Y yo creo que puede ser algo beneficioso para los desarrolladores y para los inversionistas que existan este tipo de vehículos públicos. Sí. ¿Cómo hacerlo? Estamos nosotros, o por lo menos yo estoy en una etapa de aprendizaje.
No te diría yo, así hay que hacerlo. Yo creo que eso es algo totalmente diferente a lo que estoy acostumbrado a hacer, pero sí, justo en ese evento, te topas con gente que dice, bueno, aprendamos de esto. Hay abogados que ya saben un poquito más de esto. Entonces, bueno, platiquemos, aprendamos y miremos si se puede hacer algo. Al final, Marcos, las estructuras estas que nosotros hemos usado, las ves replicadas en otros desarrolladores, todas a su forma, pero al final paran ofreciendo algo similar. Claro. Entonces, para el inversionista es muy difícil decir, yo quiero invertir aquí o acá, si todo es inmobiliario, si las tasas son bastante parecidas, si el riesgo es bastante parecido. Entonces, al final creo que el valor lo agrega el desarrollador o las personas que están, claro, los que detrás, ejecutan, ¿verdad? Y ver si al final son proyectos rentables o no. La confianza que existe. Al final, la confianza es lo principal, en cualquier negocio, ¿verdad? Hablemos un poco ahorita de estas figuras, ¿verdad? Porque hablaste de los LPs, GPs, managers, todo eso. Contanos un poco qué significa cada uno, cómo funciona un fondo de estos. Buenísimo. Pues el fondo está dividido en dos, en GPs y LPs, le dicen por sus siglas en inglés, General Partners y Limited Partners. Sí. Básicamente los General Partners son los administradores del fondo. Puede ser que exista otras entidades que son administradores, que los contratan los General Partners como tercerizado. Que sería como el desarrollador, podría ser, ¿no? Pudiera ser el desarrollador en este caso. Y los Limited Partners son los inversionistas. Sí, pues. O sea, inversionistas pasivos, pero pasivos. Decir, que no tienen que opinar, sino solo ponen su plata y les va Así es. Dependiendo del horizonte de la inversión, les va a caer su plata de vuelta. Y aquí, digamos que la diferencia y todos invierten a par. Normalmente el GP se compromete entre un 5 y un 10% de capital del fondo. Para skin in the game. Para skin in the game. Sí, pues. Y los LPs tienen que llenar ese 95-90% restante. Entonces, más o menos esa es la regla. El GP se encarga de estructurar el fondo, administrar el fondo, obviamente el levantamiento de capital y toda la reportería que tiene que ver, la contabilidad, y por eso cobra algunos fees. Sí, pues. La regla de dedo, y nos metemos un poquito más a detalle, se llama el 220 y el 220. ¿Por qué es así? Porque el 2% del total del fondo es un management fee que se cobra de forma anual. Sí, pues. Entonces, si el fondo es de 10 millones de dólares, son, ¿qué? $200,000. Es 2% que se va a cobrar anuales. Por el manejo del fondo. Hay algunos fondos que te cobran el 2% del capital levantado. Entonces, si el fondo es de 10 millones, pero en el primer año solo has levantado 5, pues te cobra la mitad del fee. Claro. Ahí sí que yo te voy a hablar un poquito de lo básico, pero hay de todo un poco en el mercado. De todo puedes hacer, ¿verdad? Y el 20% se llama el carry, que es lo que el GP cobra como premio. Sí, pues, digamos que si nos va bien a todo, el success fee. Sí. Esa es la palabra más conocida, success fee. Entonces, a eso le ponemos una meta. Si yo te doy arriba del 10% de TIR o del 12% de TIR, entonces ahí nos dividimos y el 80% va para todos, pero el 20% arriba de cierta tasa va para el GP. Entonces, ese es el incentivo principal que tiene los administradores del fondo. ¿Y el restante? El restante se va para todos los LPs. Entonces, o sea, pues, los LPs terminan ganando más. Terminan ganando más. Sí, pues normalmente digamos que viene el fondo y dice, bueno, el fondo es de 10 millones de dólares. Y según la tesis de inversión, dice, este fondo va a generar 3X en 7 años, ¿va? Este es el horizonte, en 7 años. Entonces, LPs, miren, ustedes van a meter X y van a generar 3X en tanto tiempo. Ese 3X significa 12% de TIR, o 15% de TIR, digamos. Entonces vos les decís, de lo que gane el fondo, o sea, hasta llegar a su 15% de TIR es de ustedes. Si hay un extra porque al fondo le fue bien, porque los proyectos ganaron un poquito más de lo que se esperaba, que normalmente sí debería ser para que el GP haga su negocio, el siguiente 20% es para el GP, ¿verdad? Sí.
el primer, y digamos, nosotros, para poner ejemplos concretos, en Treehouse es un fondo de $5 millones y lo que le pusimos, el watermark se llama, es arriba del 10% de TIR. Entonces, sí, pues, lo que sí toca es ir calculando de TIR. Pero nosotros como GPs estamos siendo inversionistas también, entonces haces el cálculo de TIR para todo el que puso capital. Claro. Cuando todos lleguen al 10%, ahí dividimos 80-20. Okay, sí, entonces, pues, el 80% de lo que se va para arriba, digamos que la TIR fue el 15% del fondo como tal, porque tenés varios proyectos, sí, algunos fue mejor. Entonces, ahí es donde entra un poquito ya la diversificación. La diversificación y los cálculos, ahí el Excel a echar que punta, que trabaje para hacer los cálculos a los inversionistas, al fondo, cómo va a ser su TIR para poder ver cuál es el premio, si hay premio o no. Pues, claro. Y premio me refiero por arriba de la tasa que te pusiste como meta, o simplemente desde cuándo se van a partir las utilidades. Y entonces los inversionistas reciben arriba del 10, ese 80%. Sí, pues. Y con eso logran llegar, yo te diría que nuestra meta es entre 12 y 15% de TIR para el inversionista. Y si logramos eso, el GP cobra su 20%, claro, que tiene un rendimiento un poquito mayor, sí, digamos, al inversionista. Y ahí está el ganar-ganar, pues, porque los objetivos están alineados. El objetivo del GP es hacer que el LP gane más, pero por hacerte ganar más, pues yo tengo mi premio ese 20% y por eso es buen deal esto. Aparte que la base decís que es un 10%, que por sí está bien. Hablemos un poco ahorita pues en estos fondos, cómo es el método de repago de capital y utilidades. ¿En qué momento este tipo de fondos te paga? Porque es trimestral, semestral, anual o hasta que termina el horizonte del fondo. Sí, buena pregunta. Cuando es renta fija es un poquito más fácil porque como hablábamos, todo lo estás fijando. Entonces, si es a 1 año, o a 2 años, o a 3 años, yo cada 3 o 6 meses te voy pagando tus intereses, sí, y al finalizar el plazo te termino de pagar. Cuando entras a un proyecto inmobiliario, digamos, me voy de lo más sencillo a lo más complejo, pero entras a un proyecto inmobiliario, es un edificio pequeño, nos vamos vos y yo de socios. ¿Cuándo se liquida el proyecto? Pues yo creo que, mira, Marcos, ya vendimos el 94%, 95%, nos quedan, liquidemos el proyecto, yo, sí, me quedo con 2 unidades y es un poquito más fácil. Cuando nos vamos a fondo, no es tan fácil porque los proyectos van en diferentes tiempos. Claro. Y eso fue un poquito de la magia, del arte que tuvimos que aplicar para Treehouse en decir, muchas veces le tenemos que dar vida en octubre, porque en octubre del año pasado teníamos 3 proyectos que no podíamos dejar pasar. Y dijimos, sí, pues, nosotros los agarramos. Ahorita hay que meterle. Ahorita hay que meterle. Y después tenés que ver hasta cuándo le seguís. Entonces, queremos que el fondo sea de un fondo diversificado, pero no me puedo esperar yo a ver qué proyecto aparece en enero del otro año porque se me alarga mucho la vida, pues, del fondo. El fondo no va a terminar hasta que los proyectos no terminen, hasta, claro, que el último proyecto no termine. ¿Qué sí puede pasar? Es que nosotros los llamados de capital los hacemos trimestrales. Y puede ser que no has terminado de invertir tu 100% del compromiso y un proyecto ya se esté liquidando. Sí, pues. Entonces, puede ser que te devuelvan capital. Puede ser que te devuelvan capital, pero lo más usual es que ya no te terminen de llamar. Entonces vos te comprometes con 100,000, pero al final vas a parar invirtiendo 90,000. Sí, pues. Ya porque ese primer proyecto ya devolvió utilidades y ya se liquidó y el fondo te lo da. Entonces ahí es donde yo tengo que se lleva el Excel o lo que sea para cuadrar esos TIR del fondo al final de la vida del fondo, que es que la vida del fondo dura cuando se liquide el último proyecto que tiene el fondo. Sí, pues. Pero ahora el fondo, en toda esta estructura legal, el fondo es un accionista, pues, de equity en los proyectos. Sí. Con el porcentaje que han decidido, es un socio. Así es. Socio, pues, es que común. Nosotros siempre tenemos inversionistas que les gusta entrar en directo a todos los proyectos. Sí, pues. Entonces, no pudimos hacer que el fondo sea el único inversionista de los proyectos. Entonces, lo que hicimos es que el fondo se vuelve un inversionista más.
Sí, pues. Vos salís con un proyecto, metes capital como desarrollador. Hay inversionistas que le llamamos los inversionistas recurrentes que siempre invierten y lo que va quedando, el fondo puede participar. A veces, bueno, tenés a veces el de la tierra que quiere aportar o participar. Entonces, a veces que logramos quedar con un 20% del proyecto, pero a veces nos logramos quedar con un 5% del proyecto. Ya, sí, pero pues, el fondo es como un inversionista más. La diferencia está que, digamos, nosotros con los $300,000 dólares, que es el mínimo de inversión para el fondo, podés entrar en un fondo diversificado o con los mismos 300,000 puedes entrar a un proyecto en específico. Entonces, sí vas a tener rendimientos diferentes, pero tratamos de que con el mismo ticket puedas abarcar un poquito más. Sí, pues. Y ¿qué te iba a decir? ¿Y cuál crees vos que es el apetito del inversionista un poco más cuando hablamos de renta fija y renta variable, ¿verdad? Porque el fondo le estás dando renta variable o renta fija también. ¿Tenés alguna opción? Ahorita solo dentro del fondo solo es renta variable. Digamos que la renta variable, para terminar esa pregunta, tu dinero lo recibís, ya sea porque los proyectos empezaron a retornar y ya no sigue el llamamiento de capital, pero la utilidad cae hasta que el fondo termina. Sí, entonces dijimos, es el primer fondo que estamos haciendo juntos, no queremos que sea tan largo, no queremos que sea tan grande, queremos como que probar que esto funciona y ya estamos pensando en hacer el fondo 2. Sí, pues. Pero tu capital o tu retorno y tu rendimiento sí lo vas a ver a partir del cuarto año. Entonces tiene que ser un perfil de inversionista que pueda aguantar esa inversión. Que no está esperando regresarlo. Pero que al final del cuarto año diga, ok, si hago el cálculo de qué le saqué, a toda mi plata le saqué más del 15%. Claro. Sí, pues. Sí, aparte que tus llamamientos son trimestrales, mejoras su tira ahí. Si vos esos 300 te van a llamar $30,000 ahorita, por ejemplo, y dispones de ese capital completo, que no siempre es el caso, pero si lo dispones y le hacemos los cálculos a la gente, ese restante lo puedes meter a una tasa fija o la mitad lo metes al 6 al año, plazo, lo que sea. Lo que sea, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno se vuelve creativo y si tenés a un inversionista que te quiere dar toda la plata de un solo, pues se la recibís y se la colocas en otros lados, pues. Sí. ¿Y qué pensás de también de meter renta fija ahí? Al final, todo esto para el desarrollador o para el GP, digamos, es un tema de costo de capital, ¿verdad? Renta fija va a ser una tasa menor. No sé en cuánto andará el mercado ahorita, en 7, 8%, sí, por ahí. Y entonces el negocio también está en ese spread del 15 que ganaste al 7, pues tú es mucho más que ese 20% de carry que dijiste, ¿va? Pero también es mucho más riesgoso para vos porque se te traen las carretas. Y es otra deuda. Tienes que estar pagando, porque esos pagos son sí semestrales. Eso es lo que te diré yo, la diferencia más grande y por qué yo prefiero hacer una renta variable es porque los intereses están alineados. Cuando es renta fija, a veces los bancos no muy les gusta, porque sienten que es una deuda. Sí, no lo puedes ni capitalizar, sacando, digamos. ¿No? Porque de todas formas... Por capitalizar. El banco está primero, ajá. Claro. Pero el banco sabe que después del banco tenés otra deuda ahí, porque para haciendo deuda, cuando es una renta fija, pues le debes al inversionista. Sí. Entonces, yo te diría que sí son válidas esas estructuras, pero me gusta más separarlas para poder decir, si este proyecto da para renta fija por X o Y condición, démosle con renta fija y estamos tranquilos de que al inversionista le vas a poder pagar ese 7, 8%, 9% o 10%, dependiendo del riesgo. Yo creo que uno tiene que dar eso cuando ya tiene algunos otros activos que pueden encargarse de esos intereses en lo que pues tu proyecto termina, ¿verdad? Porque si no, simplemente le estás metiendo más costo financiero a tu propio proyecto y ahí es donde... Así es, tenés toda la razón y he visto tasas del 12%. ¿De renta fija? De renta fija. ¿Dónde? Entonces, sí. y es justo lo que vos decís, es deuda sobre deuda. Entonces, si el banco no te puede prestar al 8%, ¿por qué vos vas a ir a levantar capital al 12%? No, al final es algo
pues para que todos sepan, ¿va? El riesgo, alguien que te está ofreciendo 12, pensala bien, ¿va? Renta fija. Así es. Pensala bien antes de que de repente te pagan un año y de repente desapareció todo. Y eso para haciendo, ¿va, Marcos? O sea, ¿dónde está? Y lo hablamos hace poco, la confianza del administrador, del desarrollador, porque las tasas te las van a ofrecer parecidas por algunos lados, algunos más altas que otros, y el inversionista realmente no muy está viendo ese riesgo-retorno. Es lo que me he dado cuenta. Si no dice, mira, Thomas me ofrece el 8%. No es el proyecto que está en tal lugar. En zona 11, en zona 10, en zona 15. Tiene el 8% porque tiene ciertos riesgos y entonces me siento cómodo asumiendo ese riesgo por ese retorno que está ofreciendo. Si no es una guerra de tasas, digamos que puede ser. No, yo he visto inversionistas, pues hay, como decís, hay varias desarrolladoras aquí que manejan este tipo de estructuras y un poquito por allá, un poquito en esta, un poquito en esa. Todos tienen en todas, ¿sabes? Para igual diversifican todavía más la inversión. Pero bueno, tal vez una de las últimas preguntas con el tema de los fondos. Contanos tal vez cuál ha sido el mayor reto que has tenido desde que empezaste con todo este tema de fondos, si es el levantamiento de capital, si es la estructuración, si es que no sé, el desarrollador, los proyectos, ¿qué ves que ha sido el mayor reto y qué se puede mejorar ahí? Sí, obviamente uno de los retos mayores es el levantamiento de capital. Yo creo que ese siempre es algo que hay que hacerlo constantemente. Sí, pues, siempre estar vendiendo, siempre estar captando. Y el otro es mantenerse al día. Este año nos metimos a un curso de Wharton, de Real Estate Investment, 8 semanas, 6 semanas pues de intensivo, de los fines de semana y todo, a sacarse el jugo, regresar a estudiar, a leer un montón, pero es la única forma que uno logra estar al día en las cosas que hay que hacer y pueden pasar. Nosotros igual tenemos un vehículo listo ya para echarlo a andar. Todavía tuvimos una llamada la semana pasada para hacerle unos cambios y estar seguros para poder invertir en Estados Unidos. Eso lo hemos estado haciendo y viendo desde hace años. Conocemos desarrolladores, conocemos estructuradores, proyectos y demás, siempre en el ámbito inmobiliario, y creemos que puede ser otra fuente, otra alternativa para el inversionista, poder decir, vos tenés algo en Estados Unidos. Sí. Aquí tengo el vehículo listo. A veces más diversificación, otro país. Es un poquito más diversificado. Pero ese siempre es real estate allá. Siempre es real estate. Pero es más también así de corto plazo o sea, de desarrollo inmobiliario especulativo, digamos, allá, o pues porque ya manejan mucho. Así es. Y lo que nos ha costado es entender cómo funciona el mercado en Estados Unidos. Y lo que queremos es conectarnos con el experto de las regiones, de las zonas y del segmento. Hemos hecho lo que en Estados Unidos le llaman el value add, que es agarro una propiedad, la remodelo y la alquilo mejor. Y hemos hecho inversiones también en development, que es desde que compras la tierra, construís. Lo que hacemos aquí. Y como en Estados Unidos es casi siempre el multifamily, por ejemplo, para alquilar, el proceso es compro tierra, construyo, alquilo, estabilizo la propiedad y luego la vendo toda. Y se ve al fondo no hay de pensión. Así es. No, que al final es un mejor negocio. Bueno, habría que ver, ¿verdad? Pero hay mucha demanda. Y lo bueno es que ya el tema del alquiler sí es mucho más. Pues aquí en Guate creo que todavía nos falta mucho. Yo creo que ya estamos en el punto de que deberíamos de ver cómo hacerlo funcionar. Sí. Porque pues realmente ayer estábamos en un evento también de ADIC, el impacto que tiene la industria del desarrollo inmobiliario en Guatemala y cabal como que el 40% digamos que la industria de construcción y desarrollo inmobiliario es como creo que dijeron el 12% del PIB de Guate. De ese 12%, el 40% son el tema de alquileres. ¿Sí? De todos los que alquilan ya bodegas, apartamentos, casas, lo que sea. O sea, es una fuente enorme, ¿verdad? Enorme. Entonces eso quiere decir que un montón de gente está alquilando, pues, y si de alguna forma logras
volver todo ese alquiler un negocio que es multifamily y eso, pues creo que sería un negociazo para... Pues en Latinoamérica creo que ya hay varios con el intento, creo que en Colombia, en México. Pero aquí el tema de las tasas y eso creo que lo hace un poco todavía complicado y los bancos que no están muy familiarizados con el rollo, pues, porque estás desarrollando, no hay clientes, están... Sí. Yo creo que son varios factores. Yo también me lo he preguntado, ¿cuándo va a ser el momento que Guatemala empiece a hacer edificios para alquiler como patrimoniales y no solo para venta? Y eso tiene que venir que el cliente final quiera alquilar y no quiera comprar. Tiene que venir de los bancos, tiene que venir también de hasta dónde llega el desarrollador. En Estados Unidos, vos lo ves clarísimo, dónde empieza el trabajo del desarrollador y dónde termina, dónde empieza el constructor y dónde termina. Aquí a veces se mezclan los roles y el project manager que hace. Y, en fin, hay un montón de factores que creo que puede ser. No estoy seguro qué tan rápido pueda pasar, pero eventualmente, digamos, si vivimos en México, ya se están construyendo edificios para alquiler. 100%. Entonces, eso es otra forma. Aquí hay un desarrollador, fíjate, que se llama Mercadeo Inmobiliario, no sé si los ubicas, pero he visto que ya hicieron un par de edificios 100% renta, ahí en la zona 8 y ahí en la zona 10, a la par de 01010, era un gran edificio que no sé si ya lo terminaron o no, pero entiendo que es 100% renta, entonces hay que ver cómo... Hay que ver cómo les va a ver, porque el Excel de plano es diferente. Les vamos a traer aquí a que nos cuenten cómo les fue en tema de números, ¿verdad? Pero sí, eso es poner a trabajar tu capital, que ya pues estás buscando un retorno estable. Ya cuando lo estabilizas, pues es renta, ingresos constantes, ¿verdad? Pero bueno, y por último, tal vez antes de terminar, contanos un poco de Barrilete Ventures, que también es un fondo, entiendo yo, pero enfocado en otra industria, ¿verdad? En tema tecnología, tema startups, ahí dándole o brindándole la oportunidad a todos los emprendedores que puedan hacer crecer y escalar sus emprendimientos y pues al final también es un negocio, ¿verdad? Pero contanos un poco de eso. Súper. Barrilete Ventures es un fondo de capital de riesgo, es un venture capital en inglés, que se enfoca en startups de Guatemala. Únicamente Guatemala. Es un fondo de $1 millón, donde lo que queremos es captar muchos inversionistas para que, con el compromiso de que ellos se puedan dedicarle un par de horas o comprometer con algunas startups a apoyarlos. Lo vemos como un proyecto país, digamos. Te comentaba del famoso 220 que está. Aquí no hay un carry, el fondo no va a cobrar ningún premio, que todo, si le va mejor, que nos vaya mejor a todos. Sí, pues. Queremos usarlo como un vehículo de prueba. En varias partes del mundo existen este tipo de vehículos. En Guatemala todavía no existía aún. Y decidimos hacerlo con estándares internacionales, ¿verdad? GPs, LPs, sí, pues. y vamos todo. ¿Por qué lo hicimos así? Para que tanto el inversionista como el founder tengan una estructura que puedan levantar capital de una forma estructurada o invertir de una forma estructurada. Entonces, es un vehículo que funciona para las dos partes, con la única diferencia, digamos, que jugó a nuestro favor y después de darle varias vueltas, lo decidimos hacer en un fideicomiso con el Banco Industrial. Sí, pues. Y eso nos permite captar capital desde 5,000 quetzales. Sí, pues. Entonces, es como un fondo, digamos, hablando de lo que estábamos hablando antes, es como público, digamos, porque lo podés pulverizar. Todos pueden ser inversionistas. Por ser fideicomiso. Por ser fideicomiso, porque el Banco Industrial es el que está gestionando pues. El capital. Interesante. Ahí, y digamos que esa figura del fideicomiso la hemos analizado, pero quita esa barrera de los 35 inversionistas, ¿o no? 100%, porque el banco es el que está administrando el capital. Entonces, nosotros somos los fideicomitentes, digamos, tenemos la firma, tenemos las responsabilidades ante los inversionistas y ponemos las reglas del juego, pero el banco es la entidad que está administrando. Administrando todo. Tiene su fee de administración y... El banco es como el GP, digamos, que hablábamos, solo que el fee de administración es el fee que nos cobra el fideicomiso, que estamos consiguiendo muy buenos... digamos, fees de parte del banco porque lo estamos manejando, como te decía, como un proyecto país por dejar esto y digamos, démosle... Impulsemos a los emprendedores, al país y todo este rollo. Entonces empezamos con la idea de hacerlo solo de tecnología
y luego hemos ido ampliando la tesis de inversión para poder meter a más inversionistas al barco. Al final es un fondo pequeño, porque si te pones a pensar, nuestros tickets de inversión hacia los fondos son entre 25 y 50 mil dólares. Sí, pues. Entonces, para un founder tiene que ser suficiente eso, o digamos parte de lo que él está levantando el capital. Nos gustaría que eso lo ayudara, y queremos que él siga creciendo. Entonces, por eso es que nos metemos nosotros a ayudar al founder, nos metemos a apoyarlo, a que se estructure bien para que él pueda levantar una segunda ronda o una tercera ronda después más adelante. Y la idea de este fondo es que ese emprendimiento tenga un éxito o se vuelva una empresa generadora de flujo ya operativamente, pues, ¿verdad? Sí. Buena pregunta, porque los fondos así funcionan. Normalmente los fondos de Venture Capital sí son de 10 años o de 10 más 2 años. Y entonces el retorno lo ves hasta el final. Sí, pues. Como es el primero, no sabemos cómo nos va a ir. y realmente le estamos apostando a que por lo menos una empresa de Guatemala pegue su home run. Y cómo podemos nosotros darle rendimiento o retorno al inversionista. Podemos salir de alguna posición. Digamos, por eso nos interesa que las valuaciones a las que nosotros entramos sean las adecuadas y ayudarlo a que vuelva a hacer una segunda ronda. Y pues, que una tercera ronda, y tal vez ya en la tercera ronda que él salga, pues ya yo cuando invertí en esta valía 200,000, ahorita ya vale 1 millón o 2 millones, y entonces por ahí puedo hacer yo mis exits para empezarle a devolver capital a nuestros inversionistas. Esa es la salida que vemos. Sí, pues durante los 10 años, pues ahí conforme vayan levantando más capital y la empresa vaya... Como es un fideicomiso, no tenemos las reglas de 10 años, pero internamente nosotros estamos tratando de cumplir que en 10 años nosotros podamos devolverle al inversionista 2 veces su capital. Sí, pues está bien, ¿no? Y digamos que el fideicomiso, bueno, el fondo que ustedes van a inyectar es $1 millón. Sí. Pero todavía abiertos a jalar más de otros. Quisiéramos cerrarlo en $1 millón y luego hacer un fondo más grande. Un fondo más grande, no solo enfocado en Guatemala. ¿Por qué? Pues. Porque yo creo que el mercado está creciendo. En Centroamérica, por ejemplo, México y Colombia, como mencionábamos. Son mercados mucho más avanzados que uno pudiera, ya con un fondo más grande, hacer un poquito de impacto también. Pero el fondo 1 queremos que sea solo Guatemala, sí, pues. Con compromisos de los guatemaltecos, porque nos encontramos así como cuando levantábamos capital. Hay inversionistas que te dicen, ¿cuál va a ser mi rendimiento? No, 2X en 10 años, lo veo bajo para Venture Capital, entonces no me interesa. Y si les llegas a decir que es una donación, pues dice que ya dona. Entonces, la narrativa es, mira, hace como que si estás donando, pero te lo voy a devolver. Pues te lo voy a devolver en 10 años. Ahí alguito recibís de vuelta. Qué risa. Es parte de lo que te tenés que acoplar a las necesidades del inversionista y a los gustos del inversionista. De plano. No, sí. Al final hay que, como decís, es un proyecto país, hay que incentivar un poco porque realmente aquí hay talento. Yo creo que Guatemala al final, cuando es un mercado pequeño comparado contra el mundo entero, contra Latinoamérica, lo que sea, ¿verdad? Por eso es que no se ve tanto aquí, pero realmente en la tecnología, realmente una empresa tecnológica sí es algo que puedes escalar de regiones muy fácilmente, va más como no tanto un producto, pues un restaurante, pues ahí está más difícil hacerlo crecer. Y por eso creo que también un fondo de estos es interesante que pueda invertir afuera de Guate, ¿verdad? Pero la verdad es que felicidades porque pues solo el hecho de hacer un fondo así para Guate ya... Gracias, Marcos. Es confiar un montón en los emprendedores. ¿Podríamos meter alguno? Sí, no, estamos contentos. La verdad es que hoy tenemos reunión en la tarde para juntarnos con los founders que hicimos nuestra primera inversión. Ya sacaremos ahí la publicación de nuestra primera inversión de Barrilete. En redes sociales están como Barrilete, ¿no? Como Barrilete Ventures, ahorita solo en LinkedIn, pero ya acabamos de armar las otras redes. Nuestro community manager, ¿verdad? Sí, pues. Se nos viene a incorporar
alguien que necesita ver eso porque sí, de plano. Es otro rollo y como estamos todos ad honorem dando nuestro tiempo, la verdad es que sí es un mérito de sí, toda la gente del equipo que está formando esto. No, hombre, deberías de convocar ahí a más gente que se meta a trabajar ad honorem también. Yo te apoyo en lo que necesites. Gracias, sí. La idea es pues impulsar cabal a la mara, ¿va? Tipo Shark Tank que está de moda ahora. ¿va? Sí, mira, nos hemos dado cuenta que hay un montón de iniciativas que están pasando al mismo tiempo. Nos hemos conectado con las universidades. Ya estamos full con la del Valle y con la Marroquín. Tenemos otro par de universidades ahí. Sí, yo creo que por ahí tiene que empezar, ¿va? A los emprendedores desde antes, desde con su idea que tienen, con sus proyectos que tienen dentro de la universidad, sigan adelante, porque sí hay una luz al final del túnel, sí hay un barrilete que les puede invertir, sí hay fuentes de financiamiento. ¿Y cómo ves a los estudiantes vos? Porque realmente ahora, pues con todo esto de la tecnología AI, que realmente vemos cómo va dejando atrás el tema educacional de las universidades, ¿verdad? Pero ¿cómo ves estas universidades? Vos, la Mara ya está preparada, está... Sorprendentemente, sí. Obviamente hay tendencias. Hablábamos de fintech hace un momento. Cuando era fintech, todos querían meterse a fintech. Ahorita inteligencia artificial es un tema. Todos lo quieren hacer. Hay industrias y hay segmentos que probablemente les va a costar más implementar la inteligencia artificial, pero más de algo pues debe de ser. Permear por ahí. Estamos terminando nuestro proceso con ambas, la del Valle y la Marroquín, y te digo que hay potencial de que Barrilete pueda invertir en algunas de ellas. Sí las tenemos en el ojo, sí hay proyectos creativos. Claro. Que sí tienen potencial. Que tienen potencial, pero lo más importante, Marcos, es que la gente está comprometida. Entonces vos ves al founder que está apostándole a su negocio, que le está apostando al crecimiento y está viendo cómo recibe ese apoyo para poder crecer. Mira, ¿y no tenés estadísticas como de qué porcentaje de emprendimientos son los que sí la revientan? Mira, ¿a cuánto le tenés que apostar para ir llegando a la probabilidad que uno sí... La regla de dedo más o menos era como que cada uno de 20 más o menos era el que debería de ser. Sí, pues está bien, pues. Porque, digamos, si yo invierto en 20 empresas, calculo que 10 truenan, 5 le va más o menos, y de las otras 5 a una debería de pegar un buen batazo. Más o menos por ahí. Tal vez mis amigos me van a jalar las orejas que no tengo las estadísticas en la punta de la lengua, pues, pero más o menos es lo que recuerdo yo. ¿Y vos cómo ves, pues ya terminando realmente todo este mundo de venture capital? Porque yo en algún momento pensaba así como, realmente estamos apostando, apostando en emprendedores, ¿verdad? Que al final los emprendedores o pymes son los que manejan la economía de todo el mundo, ¿verdad? Pero realmente ya estadísticamente decís que 19 de cada 20 van a tronar a sapo y no te van a generar nada. Digamos que son 19 de cada 20 que yo invierto, ¿verdad? No son 19, no es una de 20 empresas, porque ahí es baja. Entonces, yo hago mi análisis, yo veo que es una buena inversión y después de pasar esos filtros, todavía sí truenan un montón. Sí, pues. O sea, no es una de cada 20 empresas que nacen. El ratio ese debería ser mucho, mucho mayor, pero dentro de los fondos normalmente 1 o 2 empresas son las que levantan todo el fondo. Sí, pues. Y digamos que pues, mi pregunta iba un poco más a que todos estos fondos están estructurados para apostarle a que una reviente, unas revienten y ahí poder regresar el capital. Creo que ustedes no tanto porque es un tema más de país, ¿verdad? Quisiéramos tener que decir esta de Guate. Sí, pero a lo que iba es que, digamos que estás pensando en crear empresa para venderla, ¿verdad? No para hacerla crecer, generar empleo. Es algo que me chocaba a mí un poco decir, ahora le vas a invertir, bueno, vos como founder, digamos, ¿verdad? No como el que está invirtiendo, sino como el founder. O sea, te vas a sacar la shit en tantos años para hacerla crecer, escalar y todas esas empresas Uber, todas las que sabemos que pasan
10, 15 años perdiendo dinero y levantando el montón de dinero, para que en algún momento ahí sí... Que al final ya no es ni del founder, ¿verdad? O sea, ajá, ya ni siquiera es del founder, ya es de todo el resto de Mara que metió dinero ahí. Entonces, como que me sentía que es un modelo como en contra de mi pensamiento, que decía, pues chicas, si vas a sacar una empresa es para que funcione y te genere utilidades en el día, no sé, en el año 2, año 3, pues, ¿verdad? Y que vivas de eso y que generes empleo y pero no estás pensando en que la va a revender, ¿verdad? La va a vender en 10 años y se acabó y ahí me voy a Dubái a pelármela, ¿verdad? Sí, es otra mentalidad, es otra forma de crecer, ¿verdad? O sea, con la mentalidad clara de que yo quiero llegar a esta empresa, tal vez voy a ser dueño no el 100%, sino el 5% o el 10%, pero va a valer mucho más de lo que la puedo hacer valer yo si solo yo tengo el 100%. Entonces, yo creo que por ahí va la mentalidad de los founders. Es otro modelo, pero que también, pues a mí me choca un poco porque decir, tanto trabajo para venderlo, aunque sí va a generar su... Sí. Pero también esa probabilidad de que no lo logres es altísima. Es altísima, sí. Ahí va a depender de muchos factores. Es alta y nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena para tratar de que sea menos alta y poder ayudar en lo que nosotros... Y ahí es de donde va el mentoring y todo, hacerlo así, contactos, etcétera, etcétera, y pues tratar de que sea una empresa rentable. Y yo creo que mucho tiene que ver, me imagino que a la hora que están evaluando estos emprendimientos es evaluar a la persona o a las personas que son los founders, porque realmente si esas personas no tienen la capacidad y ese drive de hacer que la empresa sea un éxito... Pues es importantísimo y por eso te decía yo al principio, cuando me preguntaban los de las universidades, la gente está comprometida y vemos, tenemos obviamente el checklist que hay que cumplir y hay... sí, pues lo básico. Varios puntos, digamos, o punteo. Pero ese olfato de... Pero tenés que tener al founder comprometido. Y con ese drive y que te sepa vender y que salga al mercado y que lo pueda comprobar y que esté dispuesto a cambiar el modelo. Que realmente ama lo que hace y el producto, o por lo menos la intención de hacer algo que sí funcione, ¿verdad? Sí, buenísimo. Pues bueno, gracias Tomás, fue un gusto. No sé si querés mencionar algo más o dejar algún dato o algo. Pues gracias por el espacio de nuevo. La verdad es que ahí seguimos haciendo este tipo de vehículos de inversión. Encantado de contarles lo que tenemos hoy por hoy. Yo creo que hablamos de los dos proyectos que tengo abiertos para inversión, que es Treehouse y Barrilete Ventures, dos segmentos diferentes, Venture Capital y Real Estate. Así que encantado de estar a las órdenes. Ahorita vamos a pedir que también nos estructures uno a nosotros. Sí, a las órdenes. Buenísimo. Pues Tomás, muchas gracias. Gracias, Marcos. Gracias a toda la audiencia por estar aquí, por habernos escuchado. Les repito que compartan este contenido en sus redes sociales, en LinkedIn, en todos lados, para que la Mara pues lo pueda escuchar. Y las 5 estrellitas que nos ayuda siempre. Y nada, muchas gracias a todos. Nos vemos en un siguiente podcast.